RTP. A esta hora de la mañana nos acompaña ya Augusto Tandazo, con quien él es analista constitucional y político. Vamos a hablar sobre la nueva constituyente, la propuesta de formar una nueva constituyente y por qué no hablar también de la conformación de la Asamblea Nacional y de la primera sesión dada el día de ayer. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la ciudadanía que se conecta con este prestigioso medio. A las órdenes, niña. Doctor Tandazo, gracias nuevamente. A ver, me gustaría iniciar por lo más reciente, por así decirlo, y es esta conformación de la Asamblea Nacional. Sí quisiera conocer su análisis, su calificación de esta primera sesión, de las posiciones de de estas bancadas al momento de elegir a las autoridades del CAL. Mire, sucede lo que sucede en el Ecuador toda la vida. Solo que tengo la impresión que se les fue la mano en esta oportunidad. ¿En qué sentido? ADN captó prácticamente todo. Captó todo. Pero, por ejemplo, tenía que haberle dado la oportunidad a la Revolución Ciudadana, porque lo grave es cuando se da la ocasión a determinados movimientos o partidos políticos de que se victimicen. Entonces, por ejemplo, le dan a la Revolución Ciudadana un solo cupo dentro de los 7 miembros del CAL. Pero ese solo cupo que le dan, se lo dan para que lo ejerza Mónica Salazar, que ya prácticamente está fuera de la Revolución Ciudadana. Entonces, esas cosas no se deben hacer. Las zapadas de lado y lado, la zapada cuando la Revolución Ciudadana quiso partirse en medio de las votaciones en 2 bloques, es decir, no, nosotros somos Reto y somos Revolución Ciudadana por otro lado, para ver si captan más puestos dentro del CAL, a lo cual no se les permitió porque no están inscritos dentro de la Asamblea Nacional como 2 bloques, Reto el uno y el otro la Revolución Ciudadana. Se demuestra algo que se veía venir. ¿Por qué nos llama la atención tanto? Pachacuti nunca ha sido un movimiento de izquierda, no lo ha sido. Nos confundimos a veces con el discurso de Leonidas Sisa, que a veces tiene unos visos de izquierdismo. Pero Pachacuti y la CONAIE han sido siempre movimientos de derecha, afines a los gobiernos de derecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué pasó con Pachacuti? El presidente Correa, el expresidente, cuando hicieron la alianza del 2021, y firmaron esta alianza y se levantaron las manos Jaime Vargas de la CONAIE junto con Andrés Arauz. Cuando terminó las votaciones y perdieron, dijo, la alianza con los indígenas no nos dio ni medio voto indígena y más bien nos quitó muchos. ¿Por qué no tiene la valentía de volver a decir lo mismo ahora? La alianza con Leonidas Issa y con Churuchumbi no nos dio ni medio voto indígena y más bien nos quitó mucho, y no estar buscando explicaciones en el fraude electoral. Entonces, tenemos esto ahora. ¿Qué es lo que se viene? Porque el gobierno ya da un paso importante en tratar de controlar la Asamblea con excesos, el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, con excesos, que se les fue la mano. En esto de Mónica Salazar se les va la mano. Dejen meter por lo menos uno propio de la Revolución Ciudadana. Entonces, ya lo hacen, pero viene el problema. Y ahora, después de esto, ¿qué? ¿Qué? Porque tienen un sector indígena partido en 2 trozos, 3 por un lado, 6 por otro, pero que se pueden volver a juntar. El comunicado de Pachacuti es más o menos eso, son extravíos de esta gente, pero que aspiran a que vuelvan al redil. Entonces viene el tema, ¿cuál es el segundo punto de la agenda del gobierno? Es intentar por la vía de una reforma constitucional lograr lo que quieren hacerlo. Y entonces ahí tienen un aliado muy débil, que es Pachacuti. ¿Por qué? Porque Pachacuti tiene a su favor ciertas normas constitucionales que le dieron en el 2008, que no tenía sentido que se las dé. Por ejemplo, la justicia indígena. ¿Qué sentido tiene la justicia indígena? Pluralismo jurídico en un Ecuador. Y un pluralismo jurídico no definido, porque ni siquiera se habla de qué tipo de jurisdicción. Y además con base en una justicia ancestral, que esa no es la justicia que existió en época precolombina antes de la venida de los españoles. Esa no es la justicia. Decía el Inca Garcilaso de la Vega que la menor falta se castigaba con la pena de muerte antes de que vengan los españoles. Y alguna vez en un debate con Salvador Quispe en una universidad aquí en Quito, decía, bueno, quieren aplicar la justicia indígena, aplíquela, pero la plena, no esta del baño de agua fría con unos latigazos y con algo de ortiga. Apliquen. Entonces, no quieren que le quiten eso.
y no quieren ceder sus conquistas que tienen en términos de que tienen que ser consultados, de que ellos tienen que tener algún grado de protagonismo, porque ellos quieren avanzar a la constitución de un Estado indígena y les falta territorio. Territorio es lo que no han logrado que se les conceda de una manera concreta. Entonces, si tuvieran territorio, tienen el elemento humano que es falso, porque ellos no son ancestrales de acá, son fruto de la conquista incaica, y tienen la justicia indígena, y el momento que les den territorio es un Estado dentro del Estado, y estarían para discutirle las cuestiones básicas de organización de lo que es el Ecuador al gobierno nacional. Entonces, tienen un Pachacuti al que lo van a arrinconar y le van a decir, ¿no quieres votar con nosotros? Tiramos en las reformas temas que les afecte a ustedes, que fueron ganadas en la Constitución del 2008 y algo en el 1998. Pero viene un tema que es importante, no sé si me permite derivar allá, porque tenemos tres alternativas, que son reformas constitucionales, enmienda constitucional o asamblea constituyente. Pero la pregunta del millón es esta: ¿para qué quieren esos cambios constitucionales? Porque dependiendo del cambio, entonces, calza el mecanismo de cambio constitucional. En el caso de una reforma, si me permite que siga con el análisis, en el caso de una reforma, como el nombre lo dice, y el país está perdido en estos temas, el caso de una reforma, como lo dice, tiene el prefijo reforma, cambiar la forma de algo. Así como se dice rediseño, cambiar un diseño, reestructurar, cambiar una estructura, reforma, cambiar la forma de la Constitución. Pero una enmienda constitucional, con una reforma no pueden, pues, cambiar la estructura de la Constitución, cambiar los elementos constitutivos del Estado. No lo pueden hacer. Entonces, este es un país en donde la alevosía, el interés por lograr ciertas conquistas se les va de la mano. Doctor. Entonces, una enmienda constitucional ya es una cosa mucho más grave, pero que tampoco puede, por ejemplo, cambiar una estructura de una constitución. Doctor, mire, un tema que bastante nosotros seguimos con el tema de la Asamblea, pero aún faltan las conformaciones de las comisiones. ¿Usted cómo analiza esa conformación de comisiones, de las cuales son las 15? ¿Usted cree que va a poder RC5 entrar dentro de esas comisiones o los van a dejar entrar en esas comisiones? Les van a dejar entrar en esas comisiones, pues hay comisiones que son claves dentro de la Asamblea, pues en esas comisiones no les van a dejar participar de manera determinante y tener una votación en esas comisiones. Ajá. Hay otras comisiones dentro de las 15 comisiones, en donde que quieran controlar la comisión de la niñez y adolescencia, denle nomás, vayan. Pero una comisión de fiscalización no le van a permitir que... Pero doctor Tandazo, en el Parlamento anterior que acaba de justamente dejar la señora Veloz, se les dio la comisión de fiscalización. Hicieron lo que quisieron. Pero en un pacto a todas las luces con la Revolución Ciudadana, porque lo que hubo fue, yo tengo un defecto y una virtud, la gente sabrá valorarlo, yo hablo castellano y hablo claro. La Revolución Ciudadana hizo tongo con Daniel Noboa, porque el primer año de Noboa, salvo cuando resucitó ya para las elecciones, porque ahí es donde aparece nuevamente la Revolución Ciudadana, desempolvan el traje de oposición y de izquierdismo. Sí. Le aprobaron todo lo que quiso Noboa, pues. Una comisión de fiscalización, mire usted, cuando hizo el análisis de la crisis energética, de la crisis eléctrica, ese informe que elaboraron con Pamela Aguirre, que además fue una novoísta declarada, claro. Recuerde usted un video que hizo en Ibarra, cuando dijo, vamos a apoyar a nuestro, con estas palabras, no son mías, a nuestro querido amigo Daniel Noboa. O sea, la Revolución Ciudadana se entregó totalmente a Daniel Noboa. Porque él anteriormente también utilizó parte del aparataje de la 35, pues, claro. Doctor Tandazo. El aparataje de la 35, eso ya desapareció. En son de broma la gente dice que la 35 se convirtió en 5 porque los 30 están prófugos. Entonces, ese es el tema de ellos, pero ellos son las 5, le dieron el IVA, mire usted, o sea, es que es ridículo escucharlo a Rafael Correa, por ejemplo, cuando dice, y aprobaron el IVA. Pero el IVA lo aprobaron cuando la Revolución Ciudadana se negó a negar el proyecto, como lo dice cómo debía haberse llevado a cabo que se elimine este tema del IVA. No negaron el proyecto, lo dejaron vivo al proyecto y permitieron de esa manera que el presidente Noboa
le mete un veto parcial y se apropie del tema del IVA. No, y también el con tema... la complicidad total de la Revolución Ciudadana, la ley de los evasores, ¿sí se acuerda la ley de los evasores? Y también el Todo Partido eso se Social permitió. Cristiano, yo creo que también fue fundamental en la entrega de la presidencia a la actual asambleísta Veloz, ¿no? Donde el Partido Social Cristiano le dio la espalda también a ADN, ¿no? Sí, el Partido Social Cristiano, para eso hay que escribir un libro aparte del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, para ponerle un ejemplo, el Partido Social Cristiano no dio los votos con el tema Pandora Papers, que era un tema clave, Claro. porque eso Sí. no se lo podía tapar. El dinero que tenía en paraísos fiscales Guillermo Lazo, eso no se lo podía tapar, y además ese dinero lo pasó, estas acciones y esos patrimonios los pasó a los hijos y a la mujer en Dakota del Sur. Y entonces era facilito aplicarle la ley de la consulta popular sobre el tema de paraísos fiscales. Y sucede que no hubieron los votos del Partido Social Cristiano. Y cuando pasó el tiempo, Alfredo Serrano, que ahora fungió como secretario de esta Asamblea Provisional, Y se cansó bastante. Alfredo Serrano llegó a decirle al Ecuador algo terrible. Y dijo, el Lazo se ha portado mal con nosotros pese que lo salvamos en el caso de Pandora Papers. O sea, el Partido Social Cristiano es eso. Y por estar en estos juegos se van llegando a un punto en donde están en una especie de peligro de extinción. Ujú. Entonces son ellos. En este país, mi amiga, nosotros no somos serios como país. Sí. No, yo sé. Nosotros queremos darle seriedad en las cosas y encontrar argumentos importantes. No somos. Voy a ponerle un ejemplo. El ideario del Partido Social Cristiano, que está reconocido en el Consejo Nacional Electoral, dice que ellos seguían por la doctrina social de la Iglesia. Espero que ustedes dos no van a creer eso, pues, que el Partido Social Cristiano seguía por la doctrina social de la Pero Iglesia. para nada. Pero está No. en el papel, pues. Sí, pero eso no es verdad. El gran problema del Ecuador es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Es como cuando decían, nosotros vamos a sostener la dolarización. Cuando Correa pontificaba con todo su equipo, su candidato Diego Borja y Andrés Arauz y todo el mundo pontificaba de que hay que salirse de la dolarización, que las reservas hay que ponerlas en otras monedas. Ve esa intervención que hizo en Venezuela. Y cuando dijo que serían traidores, dijo Correa, serían traidores a Venezuela si dolarizan la economía. Lo mismo lo dijo en Argentina. Pero por ahí apareció Luisa González y dijo, vamos a incluir en la Constitución un artículo que diga que no podemos salirnos de la dolarización. O sea, las palabras es una cosa, los hechos son otras. En el Ecuador tenemos que guiarnos por el análisis de los hechos, no de lo que dice un candidato. Por ejemplo, el discurso de Daniel Olsen. O sea, que vamos a recoger todos los criterios. Mentira. Muchos de los proyectos de ley vienen elaborados ni siquiera dentro del Ecuador, sino desde afuera. Entonces, esto es el Ecuador que no camina. Y además que no tienen brújula para poder pelear. No tienen brújula. Por ejemplo, tenemos una deuda, pero no hemos visto nada de la constituyente. No sé si quiere que refuerce por ese lado para no meterme a la política nacional general. Doctor Tandazo, nos queda un poco más de tiempo, pero en resumen, ¿la constituyente es o no necesaria para el país o se puede tomar las reformas parciales con estas voluntades que se suman al oficialismo? Verá mi amiga, si usted me invita a una entrevista para hablar de las falencias de la Constitución, solo de las falencias, tiene como 70 cosas que no deben estar en la Constitución. 70, no quisiera utilizar una palabra muy dura, pero no tengo más remedio. Hay 70 estupideces dentro de la Constitución. Hay que mantener la cordura, doctor. Entonces igual. hay que cambiar. Pero viene el tema. ¿Quién define qué hay que hacer? La mayoría que se alcance en una asamblea constituyente. Entonces, si alcanza esa mayoría de N, será para feriárselo al país, para lograr venderlo al Ecuador, afectar su patrimonio de los sectores estratégicos, tener el tema de desmontar todo el tema de la precarización laboral y etc. cosas. Y si ganan del otro lado, porque nadie sabe Novoa y no saben del otro lado quién va a ganar el número de votos en una constituyente, y peor si están comenzando tan mal. Sucede que del otro lado van a conseguir lo que no han conseguido con las Cortes, no han conseguido con nada, que le van a eliminar todos los problemas a Correa. Porque es el objetivo de la Revolución Ciudadana. Vamos a una constituyente, pero no porque crean que hay que hacerle cambios a lo que ellos hicieron, porque ellos creen que han hecho una labor perfecta. Entonces una constituyente depende de quién gane. Depende de quién gane, pero ahí le meten un cuento a todo el Ecuador.
por ejemplo, el ministro de Gobierno y los periodistas de los medios tradicionales, nos dicen, lo que pasa es que la Constitución es un traje a la medida de Correa. ¿A qué se refieren a los sectores estratégicos? Mentira, no es un traje a la medida, porque las normas sobre que el Estado es el dueño de los recursos naturales y solo por excepción se puede delegar al sector privado, esto viene desde épocas iniciales de la República, el reglamento de minas que dictó Simón Bolívar en Quito en 1829 para toda la República de Colombia. Desde ahí dice, las minas son de la República, incluidos los yacimientos. Doctor. Y luego las leyes de minería. Y la Constitución del 45 es clarísima, y la Constitución del 78 y la del 98. Los recursos naturales le pertenecen al Estado. Entonces, ¿a quién le quieren meter el cuento? ¿A quién le quieren meter el cuento de que no, que le han metido en la Constitución esto de que el monopolio de los sectores estratégicos del Estado? Eso tiene que ser del Estado. Tiene que ser del Estado. Okay. No puede pasar a manos particulares. Y menos entre gallos y medianoche intentar hacer lo que hicieron con Sacha. Un campo que produce 77,000 barriles. Niña, a usted le va a parecer raro lo que le voy a decir. Yo soy un analista energético, yo tengo 53 años de experiencia en el sector energético. Lo conozco, doctor. No solo nacional, sino internacional. Lo conozco, doctor. Ese campo produce 77,000 barriles. Con lo que quiso hacer este gobierno, de 77,000 barriles que tenía el Estado, querían que pase a tener 9,225 barriles. Eso es un cambio positivo para el país. Eso es un atraco. Entonces, ¿para qué quieren cambios? ¿Quieren cambios para mejorarlo al país o quieren cambios para feriárselo al país? Eso siempre tiene que la gente entender, pues, ¿para qué quieren cambios? Doctor Tandazo, ese siempre va a ser la duda que nos quede, estemos con este gobierno o venga otro y quiere exactamente hacer el mismo accionar, refundar el país. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, ya son 8 de la mañana en punto. Le entrevistó Astrid Singre y Larisa Marangoni. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, muy amables por la entrevista y que tenga un buen día. Gracias a usted. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP